que pues todo el mundo, es un cómic, son los cómics más importantes en Argentina, no sé qué, y yo no sabía nada, le empecé a ver, oye, qué buena está El Eternauta en Netflix, creo que es una cosa estupenda, felicidades a Argentina, felicidades a todos, a los actores, los realizadores, felicidades a todo el mundo, está genial, es una serie postapocalíptica de ciencia ficción, en donde un grupo de porteños, de gente de Buenos Aires, ya pues, pasados los 50, la mediana edad, están jugando truco, que es un juego de cartas, y de pronto pues, se va la luz y no sirven los celulares, y voltean a la calle, y pues ven ahí como uno de los vecinos se desploma, pues ven caer como algo que es como ceniza, piensan que es ceniza, pero después la ven que está brillando, se dan cuenta que es nieve, uno de sus compañeros pues está sacado de onda y empieza a pensar en su familia y después se sale y se muere, todo el mundo así de, o sea, Porque no sale estaba de pita ahí cerca. y se cae, ¿porque qué? No estaba de pita ahí cerca. No, 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 exactamente. Y entonces, pues en lo que se dan cuenta que está pasando, pues te van contando por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y se toman su tiempo, lo cual me da mucho gusto, porque no, o sea, ahora sí que te van llevando de la mano, primero con los conflictos internos y poco a poco se va revelando toda la situación. Uno de los personajes principales es Juan Salvo, así se llama, que es Ricardo Darín, el actor Ricardo Darín, y está preocupado por su hija. Entonces, pues se encuentra la manera a través de una máscara y todo cubierto de salir, no se muere, sale a explorar y va primero por su mujer, ya también como en The Walking Dead y la gente que está viviendo en el departamento donde está su mujer, pues quieren aprovecharse de él, quitarle la máscara, ya la rapiña, ¿no? Ya se empieza a ver que lo salvaje de los seres humanos se da en una situación de anarquía, ¿no? Él logra salir, sus amigos también encuentran la forma de salir, entonces finalmente terminan rescatándolo a él y a su esposa de la muchedumbre iracunda del edificio donde estaba la esposa. Y tiene todavía la asignatura pendiente de buscar a su hija, ¿no? Ahora bien, pues todo esto está súper bien manejado hasta que nos damos cuenta que hay unos aliens ahí, que hay unos insectos terribles, pero hay más allá de esos insectos terribles. Y antes de seguir adelante, porque eventualmente vamos a platicar, quiero que platiquemos el capítulo final y sí vamos a spoiler hasta el final. Pero antes de eso, quiero que Carlos Andrés Mendola, cuéntame, ¿a ti te gustó? Me gustó mucho, me sorprendió. Fíjate que me pasó un poco como a ti. El fin de semana había muchas cosas que ver. Entonces yo empecé viendo otras cosas y de repente el sábado dije, bueno, pues esto está aquí como en el número uno, algo ha de estar haciendo bien, vamos a darle oportunidad a un capítulo y creo que es una serie que, como tú bien lo decías, se toma su tiempo, pero yo lo agradecí porque me parece que si entras en el ritmo de la serie, eh, tiene esa capacidad desde un principio de irte generando esta intriga, ¿no? De qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo raro? O sea, no revela el truco ni los secretos al primer momento, ¿no? Sino que poco a poco, en cierta manera, como si nosotros estuviéramos ahí, pues lo vamos descubriendo con los personajes, ¿no? Y la verdad es que eso es algo que le agradecí a la serie. Me gustó mucho todos los valores de producción, ¿no? La fotografía, la escenografía, La que música. la música, que está muy bien hecha, o sea, no tiene que ser esta espectacularidad de repente de grandes efectos visuales y muchas cosas que exploten. No, o sea, no es ese tipo, vaya, sí tiene más adelante sus escenas de acción y sus efectos visuales, desde luego, pero no es esta serie que abusa, ¿no? De esos elementos, sino que está mucho más construida por las propias relaciones de los personajes, ¿no? Que eso es algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Y cómo poco a poco se van develando estos secretos, vas viendo cómo está, eh, pues, el mundo reaccionando, que además no es algo que nada más les pase a ellos. Me encanta y no sé si les pasó, pero creo que a muchos sí nos ha pasado el, ay, bendito el cielo, que no sucede todo en Nueva York o en Estados Unidos, o sea, por favor, Faust, no te oímos.
Ya ves, te están silenciando los de Estados Unidos. Sí, exacto. No, eso lo agradecí mucho, o sea, lo agradecí muchísimo. El ver que son argentinos, latinoamericanos, a ver, no me iba a entrar lo patriotero, porque pues no son de México, pero igual está bien, me dio mucho gusto, porque son series que pues está en español, te identificas de alguna manera, ¿no? Está padre, es algo diferente y está súper bien hecho. Y claro, en Nueva York hubiera pasado a el ombligo del mundo. Y dices, claro, en Argentina están librando sus batallas, ¿no? Y es Exacto, una batalla muy importante para ellos. es la batalla, la verdad. Pero la verdad es que yo la disfruté, me la maratoneé. Antes de clavarme con The Pitt, me maratoneé El Eternauta, eran menos episodios, pero además entiendo que es una primera temporada y que vamos a tener una segunda, donde ya van a contar la historia completa, porque nos dejan, pues sí, como un poquito a medias, digamos. O sea, sí se resuelve Hay el cosas que entiendes, pero no todo. exacto. Vaya, se resuelve el conflicto del papá en el sentido de si va a encontrar a su hija, que es como algo que tenemos ese pendiente, que eso lo resuelven antes de que termine la temporada, pero claro que queda pues la gran incógnita que será qué va a pasar con esta eh, pues invasión y si estamos, bueno, no estamos porque yo no estoy en la serie, no soy un personaje, pero si ellos están condenados a desaparecer ante esta pues invasión que los tiene ahí pues en jaque, ¿no? Y qué van a poder hacer al respecto. Danielito Villamil, ¿te gustó? Ahorita nos va a decir, yo la odié. No, al contrario, yo sí conocía al personaje, yo sí la estaba esperando. No he leído el cómic, pero hace años, bueno, yo sigo muchos canales de juguetes en YouTube y hay un argentino que sigo y en 2018, si no mal recuerdo, es, el cómic es de los 50. Desde esa época han intentado hacer una adaptación y nunca lo habían logrado. Siempre faltó dinero, hubo pelea por derechos. Entonces es como ese gran proyecto que los argentinos siempre quisieron ver adaptado y por una o por otra no se pudo. Y como pensaban que jamás se iba a lograr, en 2018 un fan loco de esos que me caen bien decidió armar una exposición de como si sí hubiera pasado todo lo que pasa en el cómic. Y entonces hizo una maqueta a escala 1:1 de uno de los tanques, eh, unos pedazos de coche destruido, como si se hubieran encontrado, no es esqueleto, pero el exoesqueleto de los insectos, las armas que se usaron. Hay unas cosas que no voy a decir porque creo que serían spoiler, pero por ejemplo, el brazo de uno de los extraterrestres está igualito a lo que vemos en la serie. Exactamente. Ahora sí que la seña que hizo Carlos. Y está súper loco porque eh, está a un nivel las maquetas de cómo fue la batalla en las calles de Argentina. Y eso aparte, por eso es como muy argentino y les pega tanto, porque fue la primera vez que ellos vieron algo que no era en Nueva York, sino que era en su ciudad y que era para la época, y sigue siendo al momento, cuando ves una historia que está contada donde yo paso por ahí diario o cuando voy al trabajo paso por esa calle, siempre le da un plus, sobre todo si está bien hecha, como es el caso. Y entonces, incluso en la serie mencionan, ¿no? Es que se están juntando ahí por el estadio del River, hay que ir a ver qué onda. Es como si aquí Claro, dijeran, están en el estadio Azteca, vamos a pelear por allá. exacto, sí. En un Entonces hay apocalipsis una maqueta, zombie en la Ciudad de México, sí, ajá, vamos a la Azteca, exactamente. vamos al Y entonces Ángel. tiene Ajá. su maqueta de la batalla de River. Y aparte, para crear como una historia sobre por qué está esta exposición de algo que se supone que pasó y nadie se acuerda, él maneja que por esta batalla hubo un desdoblamiento en el tiempo y por eso mucha gente ya no lo recuerda, porque como que se mezcló otra dimensión con la nuestra y por eso es esta batalla. Y todo empieza porque se supone que al curador le mandaron un cortometraje que se los voy a poner en el grupo porque está muy bien hecho. Y estamos viendo a uno de los soldados en las batallas en las calles de Argentina, está filmado en blanco y negro, porque el cómic es a blanco y negro, la nieve, está muy bien, dura como 3 4 minutos, y eso es lo que da pie a que el tipo investigue, y entonces luego agrega entrevistas ese es otro Es video que que igual se los pongo,
con los sobrevivientes de los soldados, de los que pelearon, los que sí se acuerdan. Entonces, tiene todo Ahí este va misticismo, digamos, el concepto del el Eternauta. concepto. Sí, ahora, el autor es Héctor Germán Oesterheld. Lo hizo, como Ujú. dijo Daniel Villamil, en 1957, pero queda súper bien porque forma parte del contexto de una dictadura militar. Y el autor del cómic desaparece en 1977, lo desaparece. La dictadura militar Sí, argentina. eso es aparte como muy loco porque, bueno, él y el dibujante terminan, lo publicaban semanalmente, terminan en 2 años terminan la historia que estamos viendo. Entonces sí está completa. Luego él hace una secuela con otro dibujante que no queda tan buena. Eh, empieza hace una secuela luego, pero con el dibujante original, que ese sí les gusta, pero es justo cuando desaparece, o lo desaparecen, porque la dictadura es quien lo desaparece. Y de hecho el dibujante siempre dijo que él tenía sus dudas de si los últimos 4 números realmente se los había mandado él o no, Ah, porque dice, ahora sí que años de conocernos, de que me mandara los guiones, se sentía diferente la escritura. Dice, pero no puedo asegurar ni qué loco. nada Sí, porque yo nunca lo vi. Entonces, y eso es como parte del misticismo que tiene la trama, porque todo el mundo dice, claro, él hablaba sobre la dictadura. No, él contó esta historia antes de sí, la, todas las secuelas son las que ya manejan esto de la dictadura y por ende como que se queda la mente colectiva de, claro, él siempre habló de esto. No, él nunca habló de eso en el principio. De hecho, es interesante porque en el cómic la tecnología sí les funciona. Te mueres y te toca la nieve, pero su tecnología de esa época funcionaba. ¿Cómo le dan la vuelta en la adaptación? Todo lo analógico sí funciona, que es la tecnología que ves en el cómic que usan los protagonistas, pero lo claro, moderno, celulares, luces LED, etcétera, eso no funciona. Entonces, claro. la adaptación se me hace súper inteligente en ese aspecto de sí tenemos que cambiar cosas. Digo, desde la primera escena en la serie es como, si sabes de cómo va el cómic y cómo empieza, sí, ya empezamos diferente, nada que ver, pero es porque tienes que ver cómo vamos a traer, cómo vamos a modernizarlo, pero sin matar el espíritu de la obra, que creo que es lo más interesante. Sí hay muchos cambios, pero sí estás Sí, ocurre en la sintiendo época lo que actual. trae el cómic. Sí, ocurre en la época actual. Los celulares no funcionan, por ejemplo. O sea, es un grupo de personas que está acostumbrada a la comunicación de ahorita. Ujú. Digo, en el cómic, pues son personas de los 50 que sí, se te iba el teléfono, híjole, que pues hay que salir a buscar, pero aquí es mucho más angustiante, ¿no? El no tener la inmediatez del teléfono celular. Y Ahora en parte hay, por eso envejecen a los actores. Bueno, sí, Darín obviamente ya es viejo, pero por eso los personajes los castean más grandes, pero se para que ve se entienda bien. por qué para ellos no tienen bronca con usar lo analógico. Porque Exacto. son Buena ¿Por qué ellos observación, sí claro, resuelven? Porque ellos vivieron toda esta era que si Google no te claro. dice, no sabes qué hacer, pues, ellos vivieron una época que no era necesario Google, ni existía. Sí, Entonces, exacto. aunque a Darín lo querían desde hace como 2 o 3 intentos de adaptación, y que una la rechazó porque vio que no había dinero y dijo, no creo que quede bien y esto es como, si no queda bien visualmente no va a pegar. Ya está creo que es la tercera vez que lo invitaron. Ya vi que sí estaba todo bien planeado, que sí estaba aterrizado, por eso decido, aunque soy más viejo que nunca, lo cual me da Aquí, mucha risa, pero está muy aterrizado porque son héroes viejos, que eso está todavía más padre. en el cómic, Juan Salvo es un veterano de guerra, o sea, participó en la guerra de las Malvinas, entonces tiene sentido una figura que sabe usar las armas, ¿no? O sea, porque todos ellos en la serie se van a meter a la resistencia. No sé si aquí lo mencionan, eso sí no recuerdo. Según yo, En, en la de en la Netflix no. serie, sí, en la serie sí se ve que También, es que sabe ¿no? usar las armas, Que ¿no? estuvo Sí. en las Malvinas, que eso es de la serie. No sé si es veterano también en el cómic, pero ahora sí que Según el yo, cómic fue sí. previo a las Malvinas, entonces También fue sería en previo a las otra Malvinas. guerra. No, entonces, ok, entonces no. Entonces, esto es de la serie, sí, súper. Sí, porque las Malvinas es ochentera. Dentro de lo bueno es que prohibieron la música inglesa en Argentina por eso, y gracias a eso tenemos a Soda Stereo y a Miguel Mateos, pero bueno. eh, sí, no los dejaban traer música inglesa, que era lo fuerte en esa época, por eso ellos tienen que empezar a hacer su música y eso contagia a otros países como, bueno, hasta acá, ¿no?
se nota en el look que traía Soda al principio que querían ser como The Cure, igual que Saúl Hernández y Caifanes. Pero bueno, Claro. entonces es una serie muy argentina en ese aspecto. Ahorita Ricardo Reyes preguntaba si toman mate. Creo que no, no me acuerdo si alguno trae No, mate, pero No. están no, sí, jugando el truco, que es como un truco. juego muy de ellos. Insisto, adaptan algo también que no existía en la época del cómic, que son los mini supers, digamos el Oxxo, pero allá les dicen el chino porque la mayoría son operados por chinos. Entonces, eso Claro. es algo que no existía en esa época, pero aquí se los ponen y es nuevamente que sientas que sí estás en tu ciudad para el caso de los argentinos, pero que también pues le da ya en todo el mundo están esos minis, acá Oxxo, 7-Eleven si te vas a Estados Unidos. Entonces, así como en cada país tenemos ese tipo de minis, para ellos también están en la plaza comercial, obviamente tampoco existía en esa época. Insisto, hay muchos cambios, pero están muy bien aterrizados todos y te están contando lo mismo, que el Ahora, héroe solitario necesita sí, ayuda. sí, claro, exactamente, su grupo de amigos. Ahora, aquí hay algo que está interesante, es un ejercicio de metaficción. Ya lo dijiste tú, ahora sí que lo diste un pequeño glimpse, un pequeño destello de lo que era, hablando sobre esta exposición, ¿no? Sobre esta curaduría que se hizo de la serie del cómic del Eternauta y que es como si realmente hubiera pasado en Buenos Aires, ¿no? Y que había gente que se acordaba y que no se acordaba. ¿Por qué? Porque en el cómic Juan Salvo se aparece años antes de que ocurra la invasión alienígena con el guionista, con Héctor Germán Osterheld, y le cuenta la historia y se la cuenta para que él la escriba y para poder evitarla. Y entonces él en algún momento se da cuenta de que pues todavía no ha pasado y se va con su familia y como que se fusiona con su yo de esa época y también se le olvida. Entonces pues no sabes qué va a pasar. Es muy interesante. Supongo, spoiler, lo siento, seguramente ocurrirá en la segunda temporada, lo veremos y veremos, porque de pronto hay destellos de donde Juan Salvo, Ricardo Darín, ve ciertas cosas, ve a su hija, ve a una de las chicas que, bueno, se encuentra en su camino cuando está buscando a su hija, ve a una chica en un tren y ese rostro de la chica se le aparece en otras circunstancias y como que él dice dónde lo he visto. Entonces yo creo que desde ese momento ya había unos destellos en donde él ya había viajado a otras realidades. ¿Cómo va a viajar? Pues ya lo vamos a ver. Entonces es un ejercicio de metaficción que está muy interesante. Me recuerda a veces a The White Castle, como The Man in the White Castle, por ejemplo, a la serie también, que es una serie de Amazon Prime. Ojo, es una novela o un cuento de Philip K. Dick, pero lo adaptaron a una serie de televisión en Amazon donde pues existe un mundo alternativo en donde no, ganaron los nazis. Y de pronto hay alguien que descubre que hay otro mundo en donde no, en donde perdieron y descubre videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta que puede haber otra realidad, ¿no? Con otra circunstancia. Entonces, esa parte está genial, ¿no? Y cómo tú, o sea, el yo del presente, del futuro, estos viajes y cómo puedes regresar al pasado para tratar de advertir, generar conciencia de algo que puede pasar. Eso está muy interesante y se vuelve terrible cuando al guionista, bueno, perdón, al autor del cómic en la vida real pues lo desaparece una dictadura que 20 años después, ¿no? 60, escribe en 57. Sí, escribe en 57 el cómic y en 77 desaparece. Sí, en los 70, en la época más álgida. De hecho, eso solo lo he encontrado como rumor, no sé qué tan cierto sea, cuando hace como la reedición de la historia original con el otro dibujante, la cancelan a la mitad o creo que un poquito antes y la publicación pide una disculpa no por interrumpirla, sino por decir perdón por estar publicando estas cosas, porque ahí ya se había vuelto más político el autor. Y ahí sí ya es una crítica directa al gobierno y la revista corta de inmediato. Siempre estuvo el rumor de que los obligaron o si lo hicieron para evitarse problemas. Eso no está muy claro, pero fue como el primer indicio de que ya no iba a tenerla tan fácil. Y sí, al final él y sus hijas los desaparecen.